Capítulo 6. Después de acompañar a todos a su casa sanos y salvos, Kai hizo lo mismo y corrió a abrazar a su mamá, esperando por un momento que mágicamente pudiera resolver todo. Explicó lo sucedido y de alguna manera se sintió validado de que sus padres mostraran el mismo enojo que él sentía. Keandra fue la que más habló al respecto. Si Alana no la hubiera detenido, ella misma habría ido a darles una paliza, según ella. El calor abrasador de su ira dio paso a un tipo diferente de calidez. Al final, no pudieron hacer nada. Dudaba que pudiera presentar cargos por agresión contra un menor. Hasta donde él sabía, la ley no lo protegía de mucho excepto del asesinato. Después de asegurarse de que estaba bien, Reyán se fue a ver las ruinas, su habitual comportamiento tranquilo apenas ocultaba su furia. Eran el trabajo de su vida y después de permanecer en pie durante 8000 años, algún imbécil los estaba destruyendo en un día. Alana se quedó con él e hizo todo lo posible por consolarlo. Quería llevarlo a ver a un sanador, el lado derecho de su cara estaba muy hinchado. Habría sido divertido si no doliera muchísimo. No había verdaderos curanderos en Vitesore, pero había una herbolaria que vendía bálsamos curativos y remedios naturales. Los propietarios, el señor y la señora Lu, los padres de Bell, también se ocuparon de heridas más graves y poseían habilidades que ayudaron con el proceso de curación natural. La buena noticia fue que sus remedios funcionaron, la menos buena noticia fue que el señor Lu no se parecía en nada a su hijo y le encantaba hablar, especialmente chismear. Al día siguiente todos sabían lo que pasó. Por supuesto, nadie estaba contento, los isleños veneraban a sus antepasados. Las ruinas de Bastaire no formaban parte de sus creencias, pero siempre las habían tratado como lugares sagrados. Pronto la noticia llegó a todas las islas, resultó que Yatón no era el único lugar donde se extraían piedra de los edificios de Bastaire. Lo mismo había sucedido en Yabey y Kanlun, la segunda y quinta respectivamente de las 7 islas principales. El gobernador de Igarbor los había vendido a unas empresas del continente que planeaban construir villas de lujo. Después de que la gente amenazara con provocar disturbios, el gobernador prometió que no habría más minería. Según la respuesta oficial, todo fue un malentendido. El gobernador no tenía idea de su importancia y buscaba promover el turismo en las islas. ¿Cree que todos somos estúpidos? Si hubiera sido un malentendido, no lo habría hecho tan rápido y en secreto. Reyán caminaba de un lado a otro, dando paso a uno de sus habituales desvaríos mientras el resto de la familia terminaba de comer. A él solo le importa llenarse los bolsillos y se detuvo cuando consiguió lo que quería para contener la indignación. Reyán había presentado una demanda para obtener una reclamación oficial, pero el tribunal de Igarbor la había desestimado. El gobernador tenía todos los derechos para utilizar la tierra en beneficio de la comunidad. El beneficio de la comunidad sería lo que ellos decidieran. Después de la anexión del archipiélago de Bacuairé, todas las tierras que no eran propiedad de un ciudadano privado pasaron a ser propiedad del Estado. Las ruinas de Bastaire ahora pertenecían a la República para hacer con ellas lo que quisieran. Alana le puso la mano en el hombro. Querido, ¿por qué no sales a tomar un poco de aire? Podemos terminar de limpiar. Me comunicaré contigo tan pronto como hayamos terminado. Reyán asintió distraídamente y salió. Un momento después, Alana se volvió para mirar a sus 3 hijos, luciendo seria. Recuerde siempre que, si bien a la República de Merian le gusta pretender que tratan a todos sus ciudadanos de manera justa, sus leyes solo se aplican si las dos partes involucradas se consideran iguales. A la gente de Nuevas Tierras no se le da mucho valor, y menos en un territorio pobre como el nuestro. Entonces, como si nada, Alana dijo, vamos, estos platos no se van a limpiar solos. Papá, ¿no ve ningún valor en los últimos restos de una civilización de 8000 años? Viniste aquí representando a una universidad, ¿no? Preguntó Kai. Reyán lo estaba ayudando a entrenar Mana Sans. El progreso fue lento, pero su padre fue paciente y elogió cada pequeña mejora. Kai estaba tratando de ampliar su alcance y, al mismo tiempo, aprendía a no sentirse abrumado por la vista de 360 grados. Su padre le dijo que era posible usar Mana Sans como sus ojos, verlo todo pero solo enfocarse en una cosa y dejar el resto en el fondo de su mente. Luego de su pregunta, Reyán permaneció en silencio por un momento. Vine aquí con un mandato de investigación de la Altaria Academia Máxima, pero no era una tarea prestigiosa. La República tiene un gran interés en las civilizaciones antiguas, pero dado que este es un lugar con una de las densidades de maná más bajas de El Aides, no se considera que valga la pena estudiar cualquier raza que decida establecerse aquí.
Las ruinas de Bastaire ya han sido saqueadas de todos los objetos de valor e incluso sus escritos solo pueden decirnos hasta cierto punto. Sospecho que todavía quedan algunas ruinas por descubrir, pero no puedo permitirme financiar un equipo especializado para buscarlas. Tal vez si fuera un mejor investigador. Ryan pareció desinflarse y sus hombros se hundieron en señal de derrota. Papá, ya has hecho un gran trabajo. Transcribiste todas las inscripciones, así que no se perdió nada. ¿Qué podría ser mejor que preservar su cultura? Gracias, Kai, ojalá pudiera haber hecho más. Cuando acepté esta tarea, sabía que no recibiría ninguna ayuda de la academia a menos que hiciera algún descubrimiento revolucionario. Yo era joven y atrevido, pensé que podría demostrarles que todos estaban equivocados y convertirme en un erudito de renombre. Su mirada parecía perdida, recordando el pasado. Después de que quedó claro que mis sueños no se harían realidad y que había tenido demasiada confianza, no sabía qué hacer con mi vida. Kai no estaba seguro de qué decir. Era inquietante que tus padres fueran tan vulnerables. Luego, como una tormenta que da paso al sol, las sombras desaparecieron del rostro de Ryan. Fue justo en ese momento, cuando estaba considerando volver a la academia para continuar mi carrera, que conocí a una mujer muy inteligente. Le pedí consejo y me dijo que me imaginara dentro de 50 años y mirara hacia atrás en mi vida, ¿cuál fue la elección que me haría feliz? Ryan le revolvió el pelo con cariño. Me casé con esa mujer y ahora tengo una familia maravillosa que me hace feliz todos los días. Como en un mal sueño, por toda la isla surgieron ostentosas villas como setas después de un día lluvioso. La gente estaba acostumbrada a algunas fincas construidas a lo largo de los años por ciudadanos privados que querían tener un lugar para disfrutar del clima tropical o retirarse. Nadie tenía nada en contra de eso, eran pocos y los propietarios gastaban grandes sumas de dinero en los pueblos y ciudades de los alrededores. Esto fue diferente. Ya había una docena de villas nuevas que Kai conocía, todas fácilmente reconocibles por su estilo llamativo y su piedra de marfil. Cada vez que Kai veía esa piedra era como una bofetada en la cara, un recordatorio constante de lo sucedido. Pero por mucho que los mirara, no estallaron en llamas. Solo podía seguir adelante, pero no quería dejarlo pasar. Sabía que era inútil, pero renunciar a su ira era como dejarles ganar. Su ilusión de invencibilidad ingenua se había hecho añicos, el mundo ya no era todo sol y arcoíris. En la tierra, ya sea talento, riqueza, genética o tu país de origen, al nacer todos ya eran diferentes. Aún así, en el siglo XXI, la gente al menos pretendía que todos fueran iguales en diferentes grados de éxito. Estaba lejos de ser perfecto, pero se brindaba cierto grado de protección y oportunidad a todos. Era una sensación de seguridad que había dado por sentado. Ahora se dio cuenta de que era algo que la gente construía, no estaba inherentemente allí. Aquí, si se cruzaba con la persona equivocada, podía recibir algo mucho peor que una bofetada sin que ésta sufriera consecuencias. Al final, el tiempo lo agotó. No fue la primera injusticia que vivió ni la más grande. Su alegre banda lo ayudó a olvidar, los cuatro sinvergüenzas no le dieron tiempo para revolcarse en lástima. Después del accidente, todos se vieron afectados, pero su pequeño grupo se recuperó más rápido que él de una manera que solo los niños podían hacerlo. Unos días después estaban tan despreocupados como siempre. No podía seguir cavilando con ellos alrededor. Uli y Oli detectarían cualquier debilidad y atacarían con fuerza. Ya sea deslizando algunas hojas de bichos en su ropa mientras nadaba o robando el preciado caparazón morado en forma de estrella de Ana. Nadie estaba a salvo. Tendría que correr tras el dúo risueño durante toda la tarde si bajaba la guardia, lo sabía por experiencia. Le había permitido adquirir la habilidad correr, pero prefirió evitar repetir la experiencia. Estar en el cuerpo de un niño debía estar influyéndole, disfrutaba de sus estúpidos juegos mucho más de lo que debería. Maldito sea yo y mis estúpidos pensamientos. Kai había decidido que sería su mentor y no faltaría a su palabra sin importar lo difícil que fuera. El hecho de que recibiera la habilidad de enseñar después de enseñarles cómo correr no tuvo nada que ver con eso. Cuanto más mundana era la acción, más difícil era adquirir una habilidad. Kai aprendió que había habilidades incluso para caminar y dormir, pero eran ridículamente difíciles de conseguir y no muy útiles. Correr era la habilidad mundana más fácil que uno podía aprender razonablemente. Todavía requería una excelente forma y mucha práctica para correr a diferentes velocidades hasta que las piernas y los pulmones se rindieron. Sentados en círculo en su escondite secreto, Kai intentaba enseñar a sus 4 aprendices lo que sabía sobre el guía.
Para nivelar su habilidad de enseñanza, lo que importaba no era solo lo que hacía, sino lo que la gente aprendía. Afortunadamente, tomó en consideración lo difícil que era enseñarle a alguien. De lo contrario, tendrías que encontrar un genio que entendiera todo, sin importar lo malo que fueras enseñando. Uli y Oli no eran tontos, pero tenían la capacidad de atención de un cachorro drogado. Kai respiró hondo y repitió su explicación de cómo funcionaba XP por cuarta vez, mirando a los gemelos y desafiándolos a no prestar atención. Ben lo entendió la primera vez pero siguió escuchando por cortesía, mientras Ana dibujaba intensamente en la tierra con un palo y murmuraba para sí misma. Sus padres ya se lo habían explicado y estaba demasiado aburrida para escuchar. Kai no podía culparla ya que él haría lo mismo. Hagamos esto fácil. Hay dos formas de ganar XP, subir de nivel y experiencia de vida. Kai estaba tratando de hacer las cosas lo más fáciles posible. Cada vez que subes de nivel en una habilidad, ganas 100 XP. Eso era solo con las habilidades rojas, era 300 XP con las naranjas, pero no era relevante para ellas. En cuanto a Life Experience, lo obtienes cada semana dependiendo de lo que hagas. Por lo que sé, el promedio para nuestra edad es de alrededor de 40 a 50 XP cada semana. Ahora, ¿cuántas maneras hay de aumentar la XP obtenida? Kai miró a Uli y Oli con una sonrisa, a juzgar por sus reacciones de pánico no fue muy tranquilizador. 2. Quiero decir 3, obviamente hay 3. Oli respondió, asintiendo sabiamente con la cabeza. Deliberadamente dejó que su expresión mostrara la respuesta para animarlos. Lástima que leer mis expresiones no te dará la siguiente respuesta. ¿Y están? Kai continuó. Esta vez sus caras le recordaron a un ciervo mirando los faros de un coche que se aproxima. Oli empezó a hablar para gran alivio de su hermano. Conozco las 3, pero quiero dejarle a Uli la oportunidad de contarte las 3 respuestas. Uli miró a su hermano con una silenciosa acusación, como si no lo hubiera arrojado debajo del autobús si lo hubiera pensado primero. Entonces, ¿ellos son? Kai decidió seguir el juego, divertido. Tienes que hacer algo muy. Uli trató de tomarse el tiempo, devanándose desesperadamente el cerebro en busca de respuestas. Algo. Kai fue implacable. Algo nuevo, respondió Uli con confianza, como si la iluminación lo hubiera alcanzado. Kai estaba seguro de que Ana había pronunciado la respuesta a sus espaldas. Exactamente, hacer algo que nunca has hecho antes siempre te dará más XP. Ahora Oli, ¿por qué no me cuentas el siguiente ya que los conoces muy bien? Uli se echó a reír y miró a su hermano con cara de Schadenfreude. El segundo es hacer algo difícil, dijo Oli tras un momento de vacilación. Maldita sí, Ana. Deja de darles las respuestas. Sí, cuanto más desafiante sea algo personalmente, mayor será la recompensa. En cuanto al tercero, Kai los miró a ambos. Ana debió aburrirse y volver a sus dibujos, porque seguían lanzando miradas frenéticas a sus espaldas. Después de unos segundos más de diversión, Kai se dio cuenta de que estaba actuando como uno de esos profesores que te miran fijamente por un minuto cuando estaba claro que no sabías la respuesta. Me estoy convirtiendo en un monstruo. La tercera cosa a tener en cuenta es el resultado de tus acciones. Si haces algo excepcional, sin importar las circunstancias, serás recompensado por ello. Por ejemplo, si salvas una ciudad, incluso si fue un accidente, tus acciones tuvieron un impacto innegable y serás recompensado. Kai se giró y tocó el hombro de Ana para llamar su atención, esta era la parte importante. Este es el método más ambiguo y no estoy seguro de entenderlo completamente. La guía parece calcular algún tipo de estándar objetivo. Si lo que haces está por encima de eso, incluso si fue fácil y lo has hecho 1000 veces antes, obtendrás XP extra. Si eres un pintor genio, recibirás una mayor recompensa cuando completes una pieza, sin importar si no te costó ningún esfuerzo. También es interesante notar que esta regla parece estar en desacuerdo con las otras dos. La forma más fácil de garantizar resultados superiores a la media es hacer algo en lo que eres bueno, lo que normalmente no significa algo nuevo ni desafiante. Al darse cuenta de que los gemelos ya estaban susurrando entre ellos, Ana parecía perdida e incluso Bel parecía confundido. Kai terminó su lección. Supongo que fui demasiado especulativo, todavía son niños. Ojalá tuviera a alguien con quien intercambiar ideas. Las únicas personas con las que podía hablar libremente eran niños que no podían entender la mitad de lo que decía. Qué irónico.
Sus 4 pobres estudiantes parecían agotados. ¿Quién era él para desperdiciar esa oportunidad? El último en llegar a la playa es un molusco, gritó Kai, ya corriendo. Como si les hubiera arrojado un balde de agua helada, los 4 despertaron de su estupor y corrieron tras él a tropezones. Kai podía escuchar protestas de injusticia, las ignoró alegremente. Unas horas más tarde, Kai estaba tumbado en la arena blanca disfrutando del sol. Los pequeños demonios se habían vengado de su desaire tratando de ahogarlo, lo que luego resultó en una pelea total en el agua. Kai estaba muerto de cansancio, había pasado un tiempo desde que bebió tanta agua de mar. Era el más joven del grupo e incluso los meses marcaban la diferencia cuando eras tan joven y mucho menos los años. Cerrando los ojos, Kai convocó su estado para revisar su progreso. Nombre, Kai Tailen. Raza, humana. Profesión, ninguna. Estadísticas corporales. Fuerza, 2 mayor que 3. Destreza, 3 mayor que 4. Constitución, 5 mayor que 6. Mente, 7 mayor que 8. Espíritu, 8 mayor que 9. Percepción, 6. Habilidades, 6/7. Meditación, LV 28 mayor que 38. Actuando, LV 9 mayor que 18. Natación, LV 1 a 29. Corriendo, LV 1 11. Enseñanza, LV 1 6. Sentido de maná, LV 1 a 10. Raza, humana. Grado, rojo 2 estrellas. Próximo avance 18,833/20,000 XP. Crecimiento constante en todos sus atributos excepto en la percepción, pero eso era lo que esperaba. Después de los primeros años de vida, tus sentidos estaban prácticamente establecidos. Era posible que consiguiera un punto más si se le había pasado algo por alto, pero no esperaba mucho hasta que avanzó en su carrera, que no estaba tan lejos. Su menú de habilidades mostraba el arduo trabajo que había estado realizando para aprender otras nuevas y subirlas de nivel. La meditación era cada vez más difícil de mejorar, estaba contento con el resultado, aunque no tanto como con la natación. Obtuvo un impulso gracias a su experiencia anterior, pero también estaba trabajando duro para ello. Asistía a clases de natación con los otros niños del pueblo y con sus amigos a menudo terminaban jugando en el mar. La habilidad incluía todas las formas de moverse mejor en el agua, no solo los estilos de natación que aprendió en la tierra. También contaba ser bueno jugando a pelear en el agua y tratar de no ahogarse. Correr también estaba mejorando a un ritmo rápido. No es sorprendente ya que era la habilidad que más usaba. Cuidar a 4 mocosos tendía a hacer eso. La única razón por la que no era más alto era que lo había aprendido recientemente. Actuación y enseñanza eran más difíciles de entrenar, pero también tenía menos oportunidades de utilizarlas. Pero la habilidad más difícil de entrenar fue, con diferencia, Mana Sans. Fue la habilidad en la que dedicó más esfuerzo, entrenando con su padre. Lo activó todos los días hasta que le dio dolor de cabeza, pero solo ganó 10 niveles. Al menos valían 3 veces más XP, eso era algo. Su mayor preocupación era el hecho de que casi había llenado sus 7 espacios de habilidad. Al principio le habían parecido muchos, pero ahora no podía comprender cómo había podido pensar eso. Había muchas otras habilidades que quería aprender y no quería abandonar ninguna de las que tenía. Había aprendido a leer y escribir de su padre y ahora estaban trabajando en las habilidades para ambas acciones. Sin siquiera contar todas las demás habilidades físicas que quería adquirir. Estaba seguro de que estaba muy cerca de escalar. Sus padres le dijeron que después del primer sello a los 7 años, la opción de personalización incluía la posibilidad de descartar viejas habilidades y rechazar otras nuevas. Hasta entonces aprendería automáticamente todo lo que le ofrecieran. Por lo general, no era un problema, los niños rara vez llenaban sus espacios antes de las 7, pero ese no era su caso. Tuvo que esperar unos 3 años, una eternidad. Y eso era solo para poder elegir qué habilidades tener, aún así no podría tener más de 7. Si no hubiera estado meditando regularmente, ya estaría entrando en pánico. También les había preguntado a sus padres si había alguna manera de aumentar sus habilidades, pero insistieron en que hablarían de ello cuando fuera mayor. Por su reacción, estaba seguro de que había una manera, pero no debía ser algo fácil. Ciertamente no voy a encontrar una solución tirado en la playa. Incluso si el sol es tan agradable y cálido. Reuniendo su voluntad, Kai pudo arrancar su trasero y regresar a casa.
Tal vez podría hacer que sus padres se sintieran culpables y le respondieran amenazándolos con algunas lágrimas. Un niño tenía que utilizar las armas que tenía a su disposición. Caminando por el familiar camino de tierra, Kai estaba casi en casa cuando sintió que algo andaba mal. Le tomó un momento darse cuenta de que no veía ni escuchaba a nadie alrededor. A esa hora el pueblo solía estar lleno de actividad. Al aumentar su ritmo, Kai finalmente escuchó algunas voces, pero no era el familiar y alegre bullicio. Capítulo 7. Queriendo saber qué estaba pasando, Kai corrió por los caminos de tierra de Vitesore a toda velocidad. Varias voces conocidas discutían en la plaza del pueblo. El tono lento y autoritario del anciano Ruan, el alcalde de Vitesore, se impuso sobre el resto. Kai sospechaba que era una habilidad. La ley de la República establecía que cada ciudad tenía que estar dirigida por un alcalde, pero las comunidades de las islas siempre han estado gobernadas por un anciano. Incluso si el título oficial hubiera cambiado, la forma en que la gente la llamaba no. Al llegar a la plaza, un muro de gente detuvo su carrera. Parecía que todas las personas del pueblo se habían reunido y se desbordaban en las calles circundantes. Una voz extraña y desconocida se destacó entre los murmullos de la multitud, un tono nasal que no reconoció, pero el acento hizo sonar una campana en su cabeza. Era similar al de su padre pero más pronunciado. Kai se apretó entre la multitud haciendo uso de su pequeño tamaño, hasta que encontró a sus padres cerca del frente, no lejos del elder Ruan. La anciana era conocida por ser estricta, pero siempre tenía una palabra amable cuando más la necesitaba. Había rumores de que tenía más de 100 años, pero no parecía tener más de 60. Ahora su rostro arrugado era una máscara de hielo como si quisiera arrancarle el alma al trío al que se enfrentaba. Tienen 2 semanas para prepararse, este es un decreto directo firmado por el gobernador a instancias del consejo local. El que hablaba era un hombre de cabello oscuro, fino y graso y dueño de una voz nasal. Llevaba un uniforme blanco y negro con un escudo plateado que representaba un halcón volando en su pecho, el símbolo de la República de Merian. Sus 2 compañeros tenían el mismo escudo, pero su uniforme negro hablaba de utilidad con menos adornos y un bastón al costado. El hombre continuó como si leyera un guión ensayado. Negarse a cumplir es un delito penal, todo esto es por el bien de nuestra comunidad. A todos se les darán nuevas adaptaciones y se les compensará adecuadamente. Parecía ocupado tratando de evitar la mirada del elder Ruan, pero donde quiera que mirara no encontraba nada más que miradas furiosas. No pasó mucho tiempo antes de que un hombre de unos 20 años diera un paso adelante, gritando y señalándolo con el dedo índice, «No puedes hacer esto. Esta es nuestra tierra, mi familia ha vivido aquí desde mi tatarabuelo, vuelve al hoyo del que saliste, perro republicano». El grito. Siguió una serie de insultos, coreados por toda la multitud, insultos contra la República y los 3 emisarios. Desde niños hasta mayores, todos se sumaron al coro. Lo siguiente que supo fue que un grito insoportable dividió el caos. Kai solo vio movimiento por el rabillo del ojo y no estaba seguro de lo que había sucedido al principio. El joven que dio el primer paso estaba gritando de rodillas sosteniendo la mano que había usado para señalar, o lo que quedaba de ella. Su mano derecha había sido destrozada. Después de su muñeca, solo había un hueso blanco roto en medio de una fuente de sangre y carne retorcida. De repente la multitud se quedó en silencio. Kai miró fijamente la escena sin comprender. En un momento todo estaba bien, al siguiente había sangre por todos lados. Un sonido húmedo llamó su atención. El único otro sonido aparte del grito del hombre. La mente de Kai no procesó inmediatamente lo que estaba mirando. Entonces notó algunos fragmentos de marfil. En el suelo yacía la mano que faltaba o lo que quedaba de ella. Un desastre destrozado de carne, sangre y huesos habría sido más exacto. Al levantar la mirada, Kai vio al culpable. Unos momentos antes, el hombre de pelo graso estaba detrás del orador. Una cicatriz le corría desde el pómulo izquierdo hasta la comisura de la boca. Pero no fue eso ni su corpulencia lo que lo hizo destacar, fue su expresión. No había ira, sed de sangre ni culpa. Después de haber mutilado a otro ser humano, parecía casi aburrido. Ignoró al hombre que gritaba y el lío de carne a sus pies. En cambio, se miró la mano empapada de sangre con molestia, como si ese fuera el asunto más importante. Realmente hizo eso con las manos desnudas. La visión de Kai de lo que era posible tanto en la violencia como en el poder físico se estaba reescribiendo por momentos. Agredir a un funcionario de la República es un delito grave, esta vez te dejaré ir con una advertencia.
dijo con una profunda mueca, sacando un paño para limpiarse la sangre de la mano. Gracias por tu celo, ejecutor Gregor, dijo el orador, mirando el espectáculo con leve disgusto, antes de volverse hacia la multitud. Este asunto no está sujeto a debate. Deberías estar agradecido de que el gobernador fuera tan generoso al darte 2 semanas para prepararte para ser transferido. Este terreno ha sido reclamado por la República Merian para el futuro desarrollo de este archipiélago. Si te niegas a cumplir, habrá consecuencias mucho más desagradables. Dejaré los detalles al alcalde. El hombre concluyó entregándole un paquete de documentos al elder Ruan y alejándose apresuradamente. La multitud no se separó, la conmoción y el miedo habían dado paso a la ira. Parecían dispuestos a lanzarse sobre el trío. Déjalos pasar, dijo el elder Ruan. Nadie se movió. Vamos. ¿Me escuchas? La gente se separó a regañadientes, lanzando miradas asesinas a las 3 personas y escupiendo por donde pasaban. Cobardes, dijo el ejecutor Gregor con una sonrisa. El hombre de cabello graso miró a su compañero, mientras el otro ejecutor preparaba su mano en el bastón en su cintura. Detener. La anciana Ruan no gritó, pero su voz resonó en todo el pueblo, con un peso casi físico. Todos se congelaron, incluidos los 3 emisarios, aunque fuera por un momento. Kai se sintió como si estuviera clavado al suelo, tenía que quedarse quieto sin importar nada. Si un pollo te cloquea, solo a un tonto le corresponde el cloqueo. No te rebajes a su nivel, dijo la anciana, pareciendo de repente mucho mayor y cansada. Gregor parecía querer decir algo, pero el otro hombre lo agarró del brazo y se lo llevó a rastras. Después de que se fueron, la gente volvió a recurrir al elder Ruan. ¿Por qué nos detuviste después de lo que le hicieron a Nal? ¿Cómo va a trabajar sin su mano? Podríamos haberlos tomado. Un grito descontento surgió de la multitud. A la voz pronto se unieron muchas otras. La anciana esperó a que la multitud se calmara antes de hablar. Es cierto que podríamos haber ganado, pero ¿luego qué? La mirada del elder Ruan desafió a cualquiera a hablar. Habrían venido más y ningún hombre, mujer o niño se habría salvado. Kai reconoció que la madre de Ana se adelantó, podríamos pedir ayuda a las otras aldeas. Ruan se volvió hacia la mujer, su expresión dura como una piedra, ¿y crees que podemos superarlos en número? Si llamamos a 100 personas, pueden reunir 1000. No es una batalla que podamos ganar. ¿Así que lo qué? ¿Les dejamos tomar todo lo que quieran? Se están llevando nuestra casa, ¿qué se van a llevar ahora? La madre de Ana siguió hablando llena de fervor. El elder Ruan vaciló, si fuera solo yo, no me importaría, marcharía ahora mismo hacia el gobernador para hacerle saber lo que pienso. Pero recuerda, si eliges este camino, estás poniendo en riesgo a todos tus conocidos y no se detendrán contigo solo. La anciana dejó que el silencio se prolongara durante unos segundos. ¿Estás dispuesto a arriesgar a todas tus familias y amigos? Mi deber es proteger a todos los habitantes de Vitesore y lo haré incluso si tengo que comerme mi orgullo. Esta vez la multitud no tuvo respuesta, la gente miró a sus familiares y amigos sin saber qué decir. Un adulto de cada hogar se quedó para discutir los detalles de lo que iban a hacer. Mientras todos los demás regresaban a sus hogares, sombríos y derrotados. Kai no había entendido todo lo que pasó, pero estaba bastante seguro de que los estaban desalojando. Cuando todas las piezas encajaban, el panorama no era prometedor. El proyecto turístico había tenido tanto éxito que ya tenían compradores para todas esas estúpidas villas. Luego, el gobernador pudo convencer al Consejo de Igarbor para que aprobara su próximo plan, que tenía una escala completamente distinta. Para hacer crecer la economía del archipiélago, las islas se dividirían en distritos. Se reservarían grandes extensiones de tierra para destinos turísticos exclusivos, plantaciones o para venderlas a inversores privados. Para ganar espacio, las aldeas más pequeñas se agruparían en asentamientos más grandes. De esta manera también podrían encontrar nuevas oportunidades. Una forma más agradable de llamar a lo que esencialmente fue una urbanización forzada. Muchos creían que la verdadera razón era despejar las mejores partes del archipiélago para la gente rica del continente, a quienes tal vez no les gustara tener a los isleños pobres cerca. Como mucho preferían mirarlos de lejos para tener una experiencia más rústica, como si fueran una especie de animal de zoológico. La verdad poco importaba. El hecho era que Vitesore dejaría de existir y los aldeanos serían enviados a diferentes asentamientos, algunos de ellos ni siquiera en Yetol.
Tuvieron 2 semanas para reunir qué pertenencias podían llevar y elegir quién iba a dónde. La generosidad del gobernador realmente no conoció límites. Solo ahora Kai entendió que cuando su madre le dijo que las leyes de la República solo te protegían si valías la pena, lo decía literalmente. Nos están jodiendo y no tenemos voz en el asunto. Siguieron 2 semanas de actividad frenética con muchas lágrimas y despedidas. Keandra tuvo más de un ataque, jurando que pagarían por ello. Kai había querido hacer lo mismo, pero sus padres tenían suficiente de qué preocuparse sin que él hiciera berrinches. Maldijo en silencio al gobernador y a todos sus compinches, mientras vigilaba a Keandra y Eleni para dejarlas despotricar a sus anchas. No solo tuvieron que abandonar sus hogares, sino que también se dividieron en 5 grupos, de los cuales solo 2 se quedarían en Yatol. Después de muchas discusiones, la familia de Kai fue asignada a uno de los 2 grupos que se dirigían a Yannun, la isla más grande del archipiélago de Bacuairé. No iban a Igarbor en la costa noreste, sino a Grenside, una ciudad más pequeña en el extremo sur de Yannun. Por lo que sabían sus padres, no era una ciudad muy notable, pero debía haberse expandido recientemente para haber sobrevivido a la eliminación de asentamientos más pequeños. Las familias de sus amigos también iban a Yannun, pero eran parte del otro grupo que iría a Igarbor. Iba a quedarse atrapado solo en Grenside. Con suerte, estar en la misma isla significaba que aún podrían verse. Al amanecer del día 14 después del anuncio, se presentó un grupo de enviados de la República. Los conducía una mujer de sonrisa fría, que lucía un halcón plateado en su uniforme. El resto del séquito estaba formado por ejecutores de aspecto severo vestidos de negro con escudos blancos y otros funcionarios con uniformes grises con escudos negros. A Kai no le importaban los diferentes rangos de funcionarios y tampoco les importaba dar explicaciones. La mujer se presentó como la diputada Marlin e inmediatamente comenzó a dirigir los grupos. Parecía acostumbrada a dar órdenes a la gente y esperaba que siguieran su horario al pie de la letra. En medio de comentarios descontentos y una lluvia de miradas furiosas de los aldeanos, quienes se tomaron su tiempo para las despedidas finales, comenzó el éxodo. Ese era todo el margen de maniobra que podían permitirse. La fila de agentes se alzaba amenazadoramente como un recordatorio de la violencia que la República podría desatar si no cumplían. Estaban a punto de abandonar sus hogares y la mayoría de sus posesiones y no había nada que hacer. Estaban impotentes. Los 3 grupos que salieron de Yatol fueron conducidos a la playa, la marea estaba alta, probablemente la razón por la que les habían dado 2 semanas para prepararse. 2 grandes barcos esperaban en aguas más profundas, mientras un escuadrón de 6 barcos más pequeños transportaban gente de un lado a otro. Para gran molestia y satisfacción del diputado Marlin, ya era bien entrada la tarde cuando finalmente estuvieron listos para zarpar. La familia de Kai abordó el barco más grande que se dirigía a Yannun. Había aprendido un par de cosas sobre navegación de los marineros, pero las pequeñas balsas que utilizaban para pescar tenían poco en común con este barco de 3 mástiles. Sus velas blancas exhibían con orgullo el halcón azul de la República. Les gusta mucho poner eso en todo. Para su gran fortuna, el diputado Marlin vino con su grupo. Los apilaron uno encima del otro y les dijeron que se quedaran quietos y no molestaran a la tripulación. Yannun no estaba muy lejos de Yatol, si tenían suerte, llegarían en un día y medio. Kai había visto un mapa del archipiélago de Bacuairé en la casa del Elder Ruan, pero no estaba seguro de qué tan preciso era. Alana le prometió que harían una gira por Yatol cuando fuera mayor, eso era una cosa más que la República le había quitado. Realmente había pensado que había tenido suerte en esta vida, pero no importa cuánto quieras creer en algo, eso no lo convierte en realidad. Su casa estaba siendo destruida y no podía hacer nada al respecto. Intentó golpear el piso del barco, pero no lo hizo sentir mejor, simplemente le dolía muchísimo la mano. Con casi un centenar de pasajeros más los marineros, no había espacio para moverse ni nada que hacer excepto mirar la interminable extensión azul. Cuando abandonaron los bajíos, Kai vio muchas grandes sombras oscuras moviéndose bajo la superficie, pero se mantuvieron alejadas del barco para su gran decepción. Incluso el tiempo parecía fastidiarlo, mientras su vida se desmoronaba, el sol brillaba intensamente en lo alto y el mar estaba en calma. Ahora habría preferido tormentas y truenos. La quietud que reinaba en todo aquello era insoportable. Sabía muy bien que la vida no era justa, pero entonces ¿por qué le dolía de todos modos cada vez que el destino decidía darle un puñetazo en la cara? Quería gritar y hacer la rabieta del siglo, pero incluso ahora su tonto cerebro no podía evitar pensar en las consecuencias.
En el mejor de los casos, alguien le daría una paliza hasta que se callara. En el peor de los casos, sus padres quedaron atrapados en el medio y las cosas se intensificaron. Cerebro estúpido. Estaba a punto de intentar golpear el barco una vez más cuando sus amigos se sentaron a su lado. Los gemelos intentaron hacer una broma, pero él no estaba de humor. Sabía que debía decir algo para hacerlo sentir mejor, pero no encontraba la voluntad para pensar en ello. Belle se sentó a su lado en silencio y lo abrazó. «Te voy a extrañar», murmuró. Kai quedó atónito por un momento. Ana no tardó mucho en unirse, todavía tenía grandes ojos rojos e hinchados por todo el llanto. Esta iba a ser la última vez que se verían en mucho tiempo. ¿Pero qué debería decir? Que todo iba a estar bien. Él no lo sabía. Los gemelos se mantuvieron tranquilos por unos momentos más, antes de unirse al abrazo grupal. No hacía falta decir nada más. Tuve suerte, pero no por el tiempo suficiente. Ya se habían despedido en Vitesore, ahora estaban sentados en silencio mirando el océano. Los iba a extrañar, pero al menos se tendrían el uno al otro. Todos se quedaron dormidos formando un pequeño montón peleando por las dos mantas que compartían. Al abrir los ojos, al día siguiente su cuerpo protestó contra el áspero piso y no fue el único. Los aldeanos estaban cada vez más irritables y solo se mantenían a raya gracias a la presencia de los ejecutores. A juzgar por los pocos fragmentos que entendió de la extraña jerga de los marineros, hoy iban a llegar a su destino antes del anochecer. Las olas estaban tranquilas como era habitual en el mar poco profundo, otro hermoso día para viajar si prescindes de todo lo demás. Por suerte para él, tenía 4 hijos gruñones que cuidar. 3 más que suficientes para mantenerlo ocupado. Un deber irritante en cualquier otro momento se convertía en un desafío bienvenido para mantener su mente alejada de pensamientos deprimentes. De alguna manera el día pasó demasiado rápido y demasiado lento. Kai tuvo la conciencia de comprender que este era el final sombrío de una parte importante de su segunda vida. Quien sabía que traería el siguiente paso, pero no era demasiado optimista. Llegaron a su destino poco después del anochecer. Deberían estar lo suficientemente cerca para ver a Jannun, pero las nubes cubrieron las lunas con oscuridad. Una cadena de luces a lo lejos era la única señal visible de su nuevo hogar, Greenside. Kai al menos estaba contento de tener la oportunidad de estirar las piernas. Escuchen todos. La diputada Marlin va a hacer un anuncio y no lo repetirá. Gritó un ejecutor, haciendo que más de una persona se sobresaltara de su sueño y se quejara en voz alta. Esperando unos segundos a que la gente se calmara, Marlin dio un paso adelante. Hemos llegado a nuestra primera parada, Greenside. Como es tarde, pasarás la noche en el barco y por la mañana te llevarán a tu nuevo alojamiento. Que se joda mi vida. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas. Capítulo 8. Por la mañana finalmente se les permitió aterrizar y echar un primer vistazo a su nuevo hogar. Después de depositar a su grupo, el barco navegaría a lo largo de la costa y llevaría a los aldeanos restantes a Igarbor. Le dio un último abrazo a Ana llorosa y prometió que los volvería a ver pronto. Realmente espero que eso sea cierto. Ya era hora de mirar su nuevo hogar. Greenside era muy diferente de Vitesore. No tenía largas playas blancas de arena fina, sino una costa rocosa y aguas más profundas para el promedio del archipiélago. Su característica más notable era la jungla de Beerid, un grueso muro verde que rodeaba la ciudad por todos lados. Por lo que escuchó, la jungla cubría toda la parte sur de Jannun, separando la ciudad de todos los demás asentamientos. Kai había tratado de moderar sus expectativas, pero Greenside no parecía gran cosa. Era un poco más grande que Vitesore. Pero habiendo vivido en una metrópoli con millones de habitantes, todavía la llamaría aldea. Su mirada no tuvo que viajar muy lejos para alcanzar los campos cultivados y la jungla más allá. Estaba claro que la ciudad había experimentado una expansión reciente. Alrededor del muelle, los edificios originales no eran muy diferentes de los de Vitesore. Casitas acogedoras, todas únicas a su manera, que lucen los signos de toda una vida de uso y reparaciones a la altura. A mitad de las calles, la escena cambió abruptamente. Separado por una línea invisible, comenzó un vecindario completamente nuevo de edificios idénticos. Cada uno era un cubo de madera con 2 pequeñas ventanas sin cristales en un lado, una puerta en el otro, mientras que las paredes restantes tenían en común otras 2 monstruosidades indistinguibles. Estos grupos de 4 cajas estaban dispuestos en un patrón de cuadrícula a lo largo de líneas perfectamente perpendiculares que solo contribuían a la atmósfera distópica.
Kai había tratado de mantener bajas sus expectativas, pero esto. Es cierto que cuando tocas fondo siempre puedes empezar a cavar. La casa de madera construida apresuradamente parecía prefabricada. Kai ni siquiera sabía que existían en este mundo hasta ahora. Mamá, la casa es tan fea que no quiero vivir aquí, se quejó Keandra. El rostro de Eleni mostraba que ella estaba pensando lo mismo y esforzándose por no expresar sus pensamientos. No está tan mal, estoy segura de que es mejor por dentro, dijo Alana, sin sonar muy convincente. Resultó que el interior era tan soso y desagradable como el exterior. Lo único positivo era que parecía limpio, no muy profesional si se tenía en cuenta que nadie había vivido aquí. Reyán hizo todo lo posible para animar a la familia, no se preocupen, esperen unas semanas y lo haremos sentir como un verdadero hogar. Querida, sabes que solo hay 2 dormitorios y una sala de estar. No hay espacio para tu estudio. La sonrisa de Reyán se quebró un poco. Alana estaba siendo generosa, en opinión de Kai, llamar dormitorios a esos estrechos agujeros era una exageración. El armario de Harry Potter debajo de las escaleras probablemente era más espacioso y ni siquiera necesitaba compartirlo con sus hermanas. Reyán trató de ser positivo, siempre podemos ampliar nuestra casa, con la jungla cerca debe haber madera más que suficiente. ¿Y cómo esperas hacer eso? ¿No has visto que estamos atrapados con otras 2 casas en 2 lados y la carretera en los demás? Kai no pudo evitar soltarlo. Toda la familia se giró para mirarlo, no estaba seguro si por lo directo que hablaba o por la fría verdad que transmitían sus palabras. A juzgar por la luz tenue en los ojos de su familia, era lo último. Maldita sea, mi boca. ¿Realmente tuviste que elegir hablar hoy antes de pensar en algo? Reprimiendo su estado de ánimo deprimente, Kai intentó decir algo para ayudar. Estoy seguro de que tenemos suficiente espacio para un huerto. Intentó sonreír, pero sabía que debía parecer forzado. Mejor cambiar de tema. Piensa en el cerebro. Pensar. Papá, ¿cuánto dinero nos dieron como compensación? Kai recordó que alguien había mencionado que serían compensados adecuadamente por sus pérdidas. Sus padres se miraron, antes de que Reyán finalmente dijera, la República va a pagar una asignación de 20 fichas por persona durante el primer año. Eso significaba 100 fichas para los 5 o un mesar. Kai no tenía idea de cuánto era eso. Incluso si el mesar era la moneda oficial de la República de Merian, tuvo que pensar por un momento para siquiera recordar cómo era. En Vitesor el trueque o el intercambio de favores era la norma para las transacciones. La mayoría de la gente utilizaba fichas, pequeñas monedas redondas de cobre del tamaño de la uña del pulgar grabadas con un halcón estilizado. Un mesar tenía 3 veces el tamaño tanto en diámetro como en espesor. No parecía mucho, pero podían comprar algunas cosas con uno. Espera un segundo. Su padre había omitido una información importante. Antes de que pudiera abrir la boca, Eleni se le adelantó. Papá, ¿con qué frecuencia nos pagan? Hubo un momento de silencio. Mensualmente, respondió Alana en su lugar. Oh. Bien, entonces no quieren que muramos, solo que muramos de hambre. Alana sonrió tranquilizadoramente, no tienes que preocuparte, mamá y papá van a descubrir algo. Tenemos suficientes ahorros para emergencias. En una ciudad tan grande estoy seguro de que puedo encontrar más oportunidades. Estoy seguro de que hay mucha gente que está buscando un profesor. Añadió Reyán, tratando de parecer confiado. Tenía habilidades tanto de lectura como de escritura, que eran como un doble título según lo que Kai entendía. En Vitesore solía dar lecciones tanto a adultos como a niños. Con la población de Grenside, no faltarían personas que necesitaran sus habilidades. Alentado por sus padres, Kai intentó sentirse optimista. Bueno, al menos no puede ser peor que esto. Después de perder su hogar, las cosas solo podían mejorar. Las islas y el mar siempre habían sido abundantes y los aldeanos, ahora habitantes de la ciudad, siempre se ayudaban unos a otros en los momentos difíciles. Varios meses después. Como dijo una vez un hombre sabio, una vez que tocas el fondo siempre puedes empezar a cavar. Desafortunadamente, ese sabio no se dio cuenta de cuánto más profundo se podía cavar, el mar de mierda no tenía fin. Grenside fue un asco desde el primer momento, pero la novedad lo hizo más llevadero al principio. Cuanto más tiempo pasaba, más odiaba Kai este lugar. Oficialmente, los asentamientos disueltos se habían elegido en función del tamaño, pero incluso si Grenside hubiera sido más grande que Vitesore, la diferencia no era grande.
La población original era de alrededor de 600 personas, pero Kai escuchó de personas de asentamientos de casi 1000 personas que habían sido disueltos. Algo olía a pescado y no era el mercado del mar. Kai tenía un par de ideas sobre por qué la República no había disuelto Greenside. No había largas playas blancas y soleadas, sino una costa escarpada formada por rocas y acantilados. El clima fue una mierda la mitad del tiempo y, lo peor de todo, fue la humedad. No sabía si era por la jungla de Beerid o por alguna otra razón. El aire se sentía pesado, casi tenía presencia física. No le sorprendería que algún día un pez se confundiera y empezara a nadar por las calles. Estaban siendo asfixiados lentamente y no había forma de escapar. No importa cuán profundo respiraras, no obtenías alivio. Tu ropa se pegaba constantemente a tu piel y la gente caminaba semidesnuda durante la mayor parte del año para intentar sobrevivir. El sol casi había desaparecido detrás del horizonte. Mientras caminaba por los senderos embarrados de la ciudad, se preguntaba por qué alguien se establecería aquí en primer lugar. Quizás por eso se dio cuenta demasiado tarde de que alguien lo seguía. Antes de que pudiera reaccionar, lo empujaron de cara al suelo. Vuelve al lugar de donde vienes, idiota republicano. Kai escupió el barro en su boca y se giró para mirar al grupo de niños que se alzaban sobre él. Eran 6, todos más grandes que él. Mierda. Ni siquiera lo había considerado antes, pero se veía un poco diferente a otros nativos debido a su padre. La mayoría de los isleños tenían cabello castaño oscuro ondulado, piel ámbar y ojos verdes. Su piel bronceada era del mismo color, pero su cabello era rubio ceniciento, aclarado por el sol. Habían pasado años, pero ver una cara diferente mirándolo todavía se sentía extraño. Y como los espejos no eran comunes, había sido fácil evitar tener que lidiar con ellos. De todos modos, en Vitesore nunca importó. Aquí las cosas eran diferentes. O mejor dicho, el tiempo y los acontecimientos habían cambiado las cosas. De unas 2000 personas, los habitantes originales habían visto su hogar convertirse en una ciudad caótica al borde de la hambruna, mientras que los nuevos colonos lo perdieron todo y quedaron varados en un lugar extraño. Como era de esperar, muchos no estaban contentos y el resentimiento contra la República de Merian crecía día a día. No pasó mucho tiempo antes de que los orígenes de su padre se hicieran de conocimiento público. Primero comenzaron a murmurarse rumores e insultos a sus espaldas, luego los más atrevidos se los decían abiertamente a la cara. Que el acoso se volviera físico era el siguiente paso natural. Kai ni siquiera tuvo tiempo de levantarse, antes de que otro niño le pateara las piernas, esta vez puso las manos hacia adelante. Nadie te quiere aquí, regresa nadando a tu país. Dijo otro niño mientras le daba una patada en el estómago. Eso le dolió bastante, pero apretó los dientes y no murmuró ningún sonido. Apuesto a que ni siquiera sabe nadar. A lo sumo rema como un perro. Le lanzaron más insultos poco inventivos. Kai se hizo un ovillo protegiéndose la cabeza. Había intentado discutir con ellos muchas veces, les había dicho que había nacido y vivido toda su vida en el archipiélago, igual que ellos. Que su familia había sido tratada igual y sufrido las mismas injusticias. Ninguno de sus argumentos hizo ninguna diferencia. Estaban enojados y querían a alguien a quien culpar, él era el saco de boxeo conveniente para ahogar sus frustraciones. Demasiado pequeño e impotente para defenderse. Le tendieron una emboscada en uno de los callejones laterales, la gente que caminaba por la calle principal miraba para otro lado. Incluso aquellos que no lo aprobaron fingieron ignorancia. Soy un idiota, debería haberme quedado en las calles principales. Kai se reprendió a sí mismo. Las calles solían estar desoladas a esta hora, debían estar esperándolo. Era un jodido idiota. Se preguntó cuánto más duraría la paliza. Soportó los golpes, intentando ahogar sus gruñidos de dolor, aferrándose a lo poco que quedaba de su orgullo. Ya había perdido mucho, preferiría estar muerto antes que perder cualquier otra cosa. Después de unos minutos de insultos y golpes normalmente se cansaban y se marchaban. Había intentado defenderse las primeras veces, pero no era rival para un niño que le doblaba la edad, y mucho menos para 6 de ellos. Descubrió que si no obtenía ninguna respuesta, la cosa tendía a terminar más rápido. Hoy esa táctica no funcionó. No podía decir cuánto tiempo duró, permaneció en la misma posición mucho después de que se fueron. Nunca lo habían golpeado tan fuerte, las cosas debían estar empeorando en Greenside o estaban más aburridos que de costumbre. Kai se levantó lentamente con un gruñido de dolor. Se tomó unos segundos para estabilizarse y observar su condición.
Necesitaba limpiarse, su ropa de lino estaba hecha un desastre, el barro era bastante fácil de lavar, pero la sangre no. Se disculpó en silencio con su mamá, Alana iba a necesitar limpiarlos nuevamente y ya tenía suficiente que hacer. El cielo tronó sobre nuestras cabezas, empezó a caer una ligera llovizna, segundos más tarde se había convertido en una espesa lluvia tropical. El clima era complicado en esta época del año, un sol radiante podía dar paso a una tormenta tropical en menos de un minuto. Por suerte, normalmente no duraban mucho. Las pocas personas que había en las calles se apresuraron a ponerse a cubierto, pero él permaneció quieto, dejando que el agua lo envolviera. Se quedó allí, abrió los brazos y miró el cielo oscuro, como si abrazara las nubes de arriba, dejando que la lluvia lo limpiara. De repente se echó a reír, sin saber por qué. Finalmente estoy perdiendo el control. Un niño pequeño parado en medio de la tormenta, riendo. Nadie se volvió para mirarlo, el aguacero tapaba todos los demás sonidos, aislándolo del resto del mundo. Incluso cuando sus risas se convirtieron en fuertes sollozos, nadie lo escuchó. Con todo el poder de la naturaleza a su alrededor, Kai se sentó en el suelo y abrazó sus rodillas. Empezó a llorar, avergonzado de su debilidad. Solo. ¿Por qué estoy llorando? He pasado por cosas peores. Sus ojos no se detenían. Las lágrimas fueron arrastradas por la lluvia tan pronto como llegaron. No tenía ganas de levantarse ni de volver a casa. Se habría quedado allí para siempre, pero, cuando sus emociones se desvanecieron con la lluvia, su cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente. Si bien no hacía frío, estaba empapado. Se sentía tan entumecido como si su propio cuerpo no le perteneciera. La tormenta amainaba, pero el viento persistía. Tambaleándose sobre sus pies con un esfuerzo tanto de su cuerpo como de voluntad, Kai comenzó a cojear de regreso a casa, paso a paso. Las nubes en el cielo se habían calmado por ahora pero seguían asomando, oscureciendo la luz de las lunas. Su casa no estaba lejos, pero cada paso le hacía más consciente del lamentable estado de su cuerpo. Dolor por todos lados, fue un milagro que no tuviera huesos rotos. Él hizo una mueca. Quizás algunas costillas rotas. El impulso de llegar a Rojo 3 Estrellas hizo que su cuerpo fuera un poco más resistente. Sin embargo, estaba seguro de que mañana sería difícil encontrar un lugar en su cuerpo que no fuera negro o azul. Si yo fuera Red una estrella como otros niños de mi edad, podría haber muerto. Reflexionó Kai, perfectamente consciente de que darse cuenta debería sacudirlo más. Hacerle sentir algo, pero ya había sentido todas las emociones que pudo ese día. Los niños pueden ser más crueles que los adultos y ni siquiera tener la conciencia para darse cuenta. Sabía que no debía culparlos, a los 9 o 10 años su odio visceral solo podía provenir de sus familias. Repitieron lo que dijeron sus padres y arremetieron sin saber cómo reaccionar ante la terrible situación en la que se encontraban. Y no podía culpar a los padres que estaban asustados y enojados. Su vida se había desmoronado, sus esperanzas de futuro destruidas junto con sus hogares. Ahora estaban varados en un lugar extraño, sin luz al final del túnel y con suficiente comida para no morir de hambre, por ahora. Tenían miedo y necesitaban a alguien con quien descargar su ira. No podían tocar a la República, por lo que recurrieron a atacar a quien pudieran permitirse el lujo de no sentirse tan pequeños y asustados por un breve momento. Kai los entendía y aún así los despreciaba. Al regresar cojeando a casa, descubrió que todavía podía sentir algo, ira. Su familia estaba sufriendo tanto como ellos. Su padre nunca había conseguido un trabajo como profesor, incluso si pidió la mitad de lo que obtuvo en Vitesore, que para empezar no había sido mucho. La gente lo insultó y le dijo que debería hacerlo gratis. Ryan se había ofrecido a enseñarle también cómo adquirir las habilidades de lectura y escritura, lo que requirió mucho tiempo y orientación. Normalmente, ningún aldeano tenía la oportunidad de aprenderlos. Había gente en las ciudades más grandes dispuesta a enseñarles, pero cobraban mesars por hora. Su padre estaba de acuerdo con que le pagaran lo que pudiera pagar. Luego vino gente, pero no pagaron ni una viruta de cobre rota. Ryan esperó pacientemente durante semanas y semanas, pero solo le pagaron con insultos y excusas. La República ya había cobrado sus cuotas, ¿cómo se atrevía a pedir más? ¿No podía ir a pedirle al gobernador que pagara? Aprovechando lo mejor de una situación terrible, Ryan dijo que era un buen momento para probar otro trabajo. ¿Ayudando a construir casas nuevas? No, tenían suficiente gente. ¿A bordo de los barcos pesqueros? Todos los lugares estaban ocupados.
Las personas que se quejaban de que no podían encontrar a nadie para algún trabajo de mierda parecían recordar de repente que alguien ya había pedido el puesto. Al final, alguien lo aceptó como ayudante en el campo por 2/3 de su salario. En la terrible situación de Grenside, un salario completo difícilmente era suficiente para sostener a una persona. Su padre hizo lo mejor que pudo, pero su profesión no estaba hecha para el trabajo físico ni para sus estadísticas. Le dijo a Kai que no se preocupara, que lo compensaría teniendo un nivel profesional más alto, pero Kai vio que tenía que esforzarse hasta el límite para conservar su trabajo. Regresó a casa apenas de pie y sin energía para nada más. Para alimentar a la familia, Alana trabajó desde el amanecer hasta el anochecer. Solía ser una vidente de mareas respetada, pero Grenside ya tenía una con 3 más de la migración. Se vio obligada a aceptar cualquier trabajo ocasional que pudiera encontrar y la gente también puso excusas para pagarle menos. Tuvo 3 trabajos para mantener las cosas a flote. Kai y sus hermanas hicieron todo lo posible para ayudar como pudieron, cuidando la casa, limpiando y cocinando. Aceptarían un trabajo si pudieran. ¿Por qué habría que perdonar a un imbécil solo porque tenía miedo y sufría? ¿Qué derecho tenía alguien a hacerle la vida mucho más difícil? Sabía que nada de esto habría sucedido si no fuera por la República, pero era difícil enfadarse con ellos. Fueron otros isleños los que empeoraron su vida cada día. Se negaron a reconocer que su familia no tenía nada que ver con su situación y se encontraba en la misma situación. Solo para poder tener a quien culpar. La República y el gobernador eran como un huracán o un terremoto. Una catástrofe natural que había que aceptar y vivir. Nunca había esperado nada bueno de ellos, pero esperaba más de su gente. Ahora se sentía traicionado. Odio muchísimo este lugar. Quizás no estaba siendo justo. Los aldeanos de Vitesores se solidarizaron con ellos, pero también estaban pasando apuros y poco podían hacer. Aún así, estaba cansado de ser justo. Al regresar a su fea casa, Kai trató de ocultar su cojera para no preocupar a su familia. El tiempo no había hecho su casa más bonita, solo mostrando su artesanía barata. Pero la gente que vivía allí lo convirtió en su feo y amoroso hogar. Capítulo 9. Después del accidente, una fiebre obligó a Kai a guardar cama durante una semana. La situación empeoró tanto que sus padres tuvieron que gastar más de sus ahorros en un médico. Kai no recordaba mucho de este periodo y solo se enteró del hecho muchos días después, haciéndolo sentir aún peor. A partir de entonces, tuvo mucho cuidado cada vez que salía. Intentó andar solo con su familia o con alguien de Vitesore en quien confiaba. Cuando se veía obligado a ir solo, siempre se limitaba a las calles principales y siempre mantenía los oídos y los ojos bien abiertos. Estos esfuerzos fueron recompensados con una habilidad inesperada. Asterisco timbre asterisco. Nueva habilidad aprendida. Conciencia, LV1, hacer un seguimiento de tu entorno se ha convertido en algo natural. Con esta habilidad, los 7 espacios se habían llenado, pero este problema ya no parecía tan importante. Había dejado de intentar aprender nuevas habilidades físicas, al igual que la lectura y la escritura, ya que su padre no tenía tiempo para eso. Todos sus planes para el futuro eran los sueños de un niño, pero tenía problemas más apremiantes de los que preocuparse. El primer año en Grenside estaba destinado a empeorar mucho antes de que pudiera mejorar. A medida que se acercaba el invierno, las cosas se volvían más desesperadas. El frío no iba a ser agradable, pero tampoco lo suficiente como para amenazar vidas. El hambre era una posibilidad más seria. Grenside no tenía la producción para sostener a su nueva población. Y comenzaba a formarse una brecha entre la población original y todos los recién llegados. Al principio, los antiguos habitantes de Grenside acogieron casi unánimemente a los inmigrantes. Algunos estaban molestos porque su pacífica ciudad había sido arruinada, pero eran solo un puñado de personas. La mayoría aceptó ayudar y compartir lo que pudieran. Cuando quedó claro que no habría suficiente para todos, esta disposición no duró. Ya habían dado todo lo que podían por la nueva población, no iban a dejar que sus propias familias pasaran hambre. Ellos también habían sido agraviados y habían hecho todo lo que podían. Aún así, ¿qué deberían hacer los recién llegados? El traslado tuvo lugar en primavera. Las personas con más previsión se organizaron para talar nuevas hectáreas de selva para ampliar los campos con tantos cultivos como pudieran cosechar. La mayor parte no habría sido posible sin el uso de habilidades para limpiar rápidamente la tierra y ayudar a que las plantas crezcan más rápido.
La madera de la selva se había utilizado para construir más barcos pesqueros ya que tuvieron que abandonar los suyos cuando los trajeron aquí. A pesar de sus mejores esfuerzos, no fue suficiente. Un ciclón tropical había arruinado una gran extensión de tierras de cultivo, mientras que la tormenta que lo acompañaba hundió 4 barcos pesqueros, matando a la mayoría de las tripulaciones, que aún no tenían experiencia en estas nuevas aguas. Algunos lugareños fueron a buscar comida a las afueras de la jungla de Beerid. Era un lugar muy peligroso y solo unos pocos cazadores experimentados se atrevían a profundizar más. Más de un desesperado se vio entrando y no regresando. No hubo solución. Cuando las cosas empezaron a ponerse más espantosas, un salvador improbable ofreció una solución. La República organizó envíos semanales de alimentos. Había algo que decir sobre el hecho de que tuvieron que gastar todas las fichas que les dio la República y luego algunas de las suyas para comprar la comida cara. Acá no le importaba lo suficiente como para pensar en ello. Si las cosas iban mal para la población de Greenside, solo habían sido peores para su familia. Al menos ahora había un pequeño respiro. Al mirar el cielo nublado, ya era difícil incluso sentirse enojado. Permanecer encerrado en su casa la mayor parte del día era agotador, pero el pueblo no era seguro. Era solo un niño inútil, ¿de qué servía preocuparse por cosas que no podía cambiar? Cada primer día de la semana la gente esperaba ansiosamente en el muelle, escudriñando el horizonte en busca del barco que enarbolaba el halcón de la República. Querían ser los primeros en comprar los mejores productos a precios excesivos. Lo mismo sucedió esta semana. Esperaron toda la mañana y luego toda la tarde hasta que se puso el sol. No hubo suerte ese día, pero un pequeño retraso no era motivo de preocupación. Miraron el mar agitado y concluyeron que el mal tiempo había impedido que el barco zarpara. Al día siguiente hicieron lo mismo, esperaron desde el amanecer hasta el atardecer, pero nuevamente no tuvieron suerte. Probablemente la marea estaba demasiado baja para que el barco pudiera navegar. La misma escena se repitió los días siguientes. Cada vez la multitud se hacía un poco más pequeña y sus rostros un poco más tensos. Algunos intentaron mantener una actitud positiva, otros no tanto. Sus padres le prohibieron salir de casa. Después de una semana sin noticias, el alcalde anunció que era un pequeño retraso por el mal tiempo y que el barco llegaría pronto. Cuando eso no resultó cierto, dijo que había habido algunos problemas logísticos en las granjas que suministraban alimentos, pero que se habían resuelto. Solo tuvieron que esperar un poco más. Tal vez fuera cierto, tal vez hubiera alguna otra razón. Los ciudadanos de Greenside hicieron lo único que pudieron y esperaron. Los días se convirtieron en semanas. Una semana, nada. 2 semanas y todavía nada. Mientras la tensión aumentaba, el alcalde repetía que el envío debía llegar en cualquier momento. No había absolutamente nada de qué preocuparse. Entonces, un día, el alcalde desapareció también y toda la guarnición de la República. Algunos marineros dijeron que los habían visto escabullirse en medio de la noche. Lo único que quedó fue un breve aviso clavado en su puerta. Estimados ciudadanos de Greenside, como todos saben, ha habido un retraso continuo en los envíos de alimentos. Como alcalde de nuestra querida ciudad, vi como mi deber investigar personalmente y presentar una petición sobre nuestro caso en Igarbor. Regresaré lo más rápido posible con la comida prometida. Rufus Rutherford, alcalde de Greenside. Algunas personas seguían esperando obstinadamente en el muelle, insistiendo en que el barco llegaría en cualquier momento. De la multitud que alguna vez fue numerosa, solo quedó un puñado de personas. Sus rostros demacrados y cansados, sus ojos que van desde la desesperación hasta el vacío. Una ola de inevitabilidad barrió la ciudad como una enfermedad. Todos sabían lo que significaban las acciones del alcalde. Algunas personas simplemente no querían creerlo o no podían. No llegaron más envíos y el alcalde se escapó antes de que las cosas se salieran de control. ¿Por qué si no zarpar en mitad de la noche y traer consigo a toda la guarnición? La casa del alcalde fue quemada y saqueada esa misma noche. Los cuarteles de las tropas de la República tuvieron que esperar un día más. Algunas personas optaron por abandonar la ciudad por tierra, pero la ciudad más cercana, Seal Spring, estaba a un viaje de una semana a través de la jungla de Beerid. Todas las demás aldeas a lo largo del camino fueron disueltas durante la reubicación. El viaje no fue fácil y con el racionamiento vigente, pocos estaban en buena forma. Incluso si no sufrieran ningún percance, dudaba que encontraran la salvación. Probablemente Seal Spring había recibido aún más inmigrantes, probablemente estaba en la misma situación o peor.
Los únicos que optaron por ir tenían familia allí o se quedaron sin otra alternativa. Todas las personas que podían permitírselo se agazaparon con sus provisiones y atrancaron las puertas. Cada vez eran menos los que caminaban por las calles antes concurridas, sus figuras más delgadas y débiles, luchando contra los feroces vientos que azotaron Greenside durante esta temporada. A veces una persona caía empujada por los vientos y no se volvía a levantar. Las muertes comenzaron silenciosamente, los primeros fueron los enfermos, que tampoco tenían fuerzas para luchar contra el hambre. Pronto fueron seguidos por los miembros más jóvenes y mayores de la comunidad. Desde la pequeña ventana de su casa, Kay observaba las lentas procesiones de familias llorosas que llevaban los cuerpos de sus seres queridos al cementerio cada vez más grande junto al bosque. Ellos fueron los afortunados. Los que no tenían a nadie que reclamara sus cuerpos yacían abandonados en las calles, esperando que alguien viniera a buscarlos. Kay escuchó susurros de gente tirada en el muelle, con las manos apuntando hacia el mar en busca de un barco que nunca llegaría. A medida que las cosas empeoraron, se trazó una frontera invisible entre la parte antigua de la ciudad, donde todavía quedaba algo de orden, y la parte nueva, donde bandas de hambrientos y desesperados se escondían en callejones oscuros. Los gritos atormentaban las noches, la mayoría llenas de tristeza y luto, algunos de diferente naturaleza. Ryan y Alana le dijeron que todo iba a estar bien, pero cuanto más lo repetían, más sonaba a mentira. Su familia no tenía suficiente para pasar el invierno. Alana salió a buscar basura o a intercambiar lo que pudo. Cada vez no sabían si sería la última vez que la verían. La siguiente opción era unirse a una de las tripulaciones que se hacían a la mar para pescar y arriesgarse al clima impredecible de esta temporada. Sin experiencia ni habilidades apropiadas que ofrecer, Alana solo podía aspirar a unirse a un grupo tan desesperado como ella. Aún no habían llegado a ese punto, pero cada día estaba un paso más cerca. Por lo que Kay entendió, Ryan estaba en una posición aún peor con sus habilidades y profesión. De todos modos, nadie lo aceptaría. Encerrados en su estrecha casa, cada día era lento y monótono. Kay se perdió en sus pensamientos para pasar el tiempo, su mente tan sombría como la ciudad. Era mitad de una noche ventosa, 2 lunas solitarias en el cielo. Kay se despertó sobresaltado por un fuerte golpe que resonó a través de las delgadas paredes de madera de la casa. Intentó sentarse pero permaneció enredado en las mantas que él y sus hermanas compartían. No podía ver una palma frente a su cara, pero podía oírlas moverse también. ¿Qué pasa? Keandra fue interrumpida cuando la puerta de su habitación se abrió de golpe. Antes de que pudiera entrar en pánico, escucharon la voz de su padre. Empuja la cama contra la puerta y no la muevas hasta que tu madre o yo te lo digamos. Estaba tratando de sonar tranquilo, pero Kay notó una nota tensa en sus palabras. Papá, intentó preguntar Keandra. Ahora no, querida, te lo explicaré más tarde. Todo va a estar bien. Ahora date prisa. Antes de que cualquiera de ellos pudiera preguntar qué estaba pasando, él ya había cerrado la puerta. Sin siquiera verla, se dio cuenta de que Keandra estaba a punto de correr tras Ryan, cuando otro golpe sacudió los marcos de madera de la casa. Vamos, ¿escuchaste a papá? Eleni le susurró. Su voz tembló, luchando por ocultar su miedo. Dirigidos por su hermana, los tres empujaron juntos su cama hasta la puerta. No fue demasiado difícil, solo tuvieron que avanzar un paso para llegar a la puerta en la pared opuesta. Otro fuerte golpe los hizo saltar. El cerebro nublado de Kay finalmente obtuvo claridad, alguien estaba tratando de derribar su puerta. Esto no puede estar pasando. Un crujido inconfundible confirmó que habían logrado abrirse paso. Pronto fue seguido por múltiples pasos y gritos. Su corazón latía con fuerza en sus oídos, en el momento en que Kay cerró los ojos y activó Mana Sans. El mundo se iluminó. Con un esfuerzo que normalmente habría parecido insuperable pero que ahora parecía trivial, Kay se concentró más allá de la delgada pared frente a él y ignoró todo lo demás. Después de un tenso tira y afloja, su voluntad ganó y obligó a la habilidad a seguir sus deseos. Las siluetas resplandecientes de varios individuos aparecieron en foco. De un lado había un grupo pequeño, solo 2 personas, Alana y Ryan. Frente a ellos había un grupo más grande, Kay no podía distinguir todas esas formas amontonadas entrelazándose. Los agresores se dispersaron entonces por la pequeña habitación, para rodear e intimidar a sus padres, eran 5 individuos. Teniendo su completa concentración en Mana Sans, sus gritos eran un ruido ahogado en el fondo. Kay solo entendió algunas palabras, amenazas, exigencias de su comida y más amenazas.
A pesar de muchas posturas y gritos, sus padres se mantuvieron firmes uno al lado del otro. Estaban tratando de disuadirlos. Podía escuchar aún menos de lo que decían ya que su tono era más bajo, pero percibió su actitud tranquila y decidida mientras intentaban razonar con el grupo rabioso. Sabía que ellos también debían estar asustados, pero estaban dando la impresión de estar tranquilos y confiados. Su familia no tenía suficiente comida para más de un par de semanas más, y mucho menos para todo el invierno. Si cedieran, se condenarían a morir de hambre. Kai sintió admiración por el coraje de sus padres, estaba orgulloso de ser su hijo. Con cada segundo que pasaba, la multitud parecía menos imponente y más vacilante hasta que llegaron a un callejón sin salida. Ninguna de las partes estaba dispuesta a hacer ningún movimiento. La tensión aumentó, su mente latía con fuerza por el uso forzado de Mana Sans, pero lo ignoró. Finalmente, parecieron llegar a algún tipo de acuerdo, la figura que pensó que era Alana fue trasladada a la trastienda. Probablemente fue un compromiso, ella les daría parte de sus raciones. Un gran peso fue levantado del pecho de Kai. Sus padres iban a estar bien. Las cosas iban a ser más difíciles, pero aún no lo habían perdido todo. Iban a superar esto. Cuando la tensión se rompió y su concentración flaqueó, se dio cuenta demasiado tarde de que una figura del grupo más grande había dado unos pasos hacia adelante. Su brazo extendido sosteniendo algo, los objetos inanimados eran mucho más difíciles de ver, pero con su postura agresiva Kai supo que era un cuchillo. El pánico surgió dentro de él junto con un grito. Su padre se volvió hacia el intruso armado, que intentaba abrirse paso hasta su habitación. El sentido de maná de Kai se extendió a un nuevo límite, vio las brillantes corrientes de maná fluyendo a través de su padre, delineando su figura. La brillante figura de su padre se paró frente a su habitación con las manos en un gesto pacificador para detener al agresor. El intruso lo empujó, pero su padre se mantuvo firme. En un instante chocaron, Alana dejó lo que llevaba y salió corriendo de la otra habitación. En un abrir y cerrar de ojos, su padre yacía en el suelo. La gente empezó a gritar, él no los escuchó. La luz que escapaba del estómago de su padre era lo único que importaba en el mundo. Siguió fluyendo en un espectáculo aterrador. Lo siguiente que supo fue que él y sus hermanas empujaron la cama a un lado y salieron corriendo de la habitación hacia su padre. Kai desactivó su habilidad, esperando que sus ojos contaran una historia diferente. Su mirada reveló la misma escena, su padre estaba en el suelo con Alana a su lado, intentando en vano detener la expansión del estanque carmesí. Los intrusos habían huido, pero él ni siquiera lo notó mientras se arrodillaba junto a Reyán con sus hermanas. Eleni lloraba a gritos, Keandra guardaba silencio mientras agarraba el brazo de su padre y grandes lágrimas caían por su rostro. Kai no tenía idea de cómo lucía. Se quedó mirando el rostro pálido de su padre. Estaba tratando de decir algo pero solo tosió sangre mientras luchaba por respirar. Alana gritó pidiendo ayuda, pero nadie acudió. Reyán le apretó la mano, sus palabras se perdieron en medio de la sangre que salía de su boca. Él sonrió y los miró a los ojos, tratando de comunicar todo lo que no podía decir. No me dejes, papá, susurró Keandra. Había demasiada sangre. Se quedaron así, abrazándose durante unos minutos interminables que pasaron demasiado pronto. El cuerpo de su padre perdió sus fuerzas, sus ojos ya no tenían luz. Estaba muerto, pero nadie se movió, permanecieron abrazados en la misma posición. Capítulo 10. Kai perezosamente escondió su cabeza debajo de la almohada, la luz del día se filtraba a través de la ventana, pero aún no estaba listo para levantarse. Un ligero dolor de cabeza no ayudó, pero por un momento todo estuvo bien. Entonces los acontecimientos de la noche anterior volvieron a él de repente. Sus ojos se abrieron de golpe y su corazón latía con fuerza en su pecho. Evaluando su entorno, salió de la cama, con cuidado de no despertar a sus hermanas. Sintiendo un poco de picazón, su mirada se detuvo en las pequeñas manchas de sangre seca en su ropa y piel. Alguien había intentado limpiarlo peor, pero quedaba una parte. Detuvo sus pensamientos para que no siguieran adelante. Necesito limpiarme. Kai caminó hacia la pequeña sala de estar, el piso había sido fregado, pero una mancha más oscura aún manchaba el piso de madera, un sutil olor a hierro en el aire. No pienses, no pienses, no pienses, no pienses, no pienses, no pienses. No lo pienses, todavía no. Alana dormía en el suelo tiritando, junto a su balde con agua teñida de rosa. Kai tomó otra manta del dormitorio de sus padres para cubrir a su mamá.
Sería mejor si ella descansara en la cama, pero él tenía demasiado miedo de las palabras que diría si la despertara. No pienses. Aún no. Kai puso la manta sobre sus hombros lo mejor que pudo con la mirada al frente, sin mirar la esquina de la habitación donde se encontraba una sábana blanca. Sin pensamientos. Necesito limpiarme. Su puerta había sido cerrada, pero no estaba perfectamente realineada, dejando que la débil luz de la mañana se filtrara. Kai salió por primera vez en semanas, tomándose el tiempo para saborear el aire fresco. Su cuerpo se estremeció cuando la brisa lo golpeó a través de su fina ropa, pero no sintió el frío. El sol brillaba en el horizonte con algunas nubes cubriéndolo. Sabía que no debía hacerlo, pero empezó a caminar. La gente en las calles siempre era escasa, especialmente en las primeras horas del día. Ya era poco después del amanecer, los pescadores ya debían haber salido y poca gente iba a estar por un rato más. Kai no miró hacia donde iba, puso un pie delante del otro. Antes de darse cuenta pudo escuchar el rugir de las olas, la orilla frente a él. No fue la hermosa y amplia extensión de fina arena blanca de la que se enamoró. Todo lo que consiguió fue un tramo corto con muchos más guijarros que arena. El mar parecía bastante tranquilo, pero sabía que estas aguas eran más profundas y peligrosas si no se tenía cuidado. Si nadabas demasiado, las fuertes corrientes te agotarían y te empujarían mar adentro. Sin pensarlo dos veces, Kai se quitó la ropa y saltó al mar. El impacto con el agua helada le dejó sin aliento, pero se zambulló y siguió nadando hasta que sus pulmones ardieron en busca de oxígeno. Respiró hondo y repitió el proceso, sumergiéndose y nadando tan lejos como pudo. Una vez, 2 veces, 3 veces. No estaba seguro de lo que estaba haciendo, no estaba pensando con claridad. Quizás solo quería sentir algo, pero no eso. Después de la 5ª vez, necesitaba más que una bocanada de aire, así que se detuvo. Flotando entre las olas. Todos los pensamientos que había alejado volvieron a él. Ya no podía ignorar lo que había sucedido. Gritó toda su pena y rabia hasta que le empezó a doler la garganta. Su pequeño cuerpo no lo había alejado mucho de la orilla, pero si alguien lo escuchó, nadie dijo nada ni vino a ver a un niño desnudo que gritaba en el mar. Los sucesos extraños y trágicos eran la nueva norma en Greenside. Kai respiró hondo y nadó de regreso a la orilla. Podía sentir las corrientes desviándolo de su rumbo, una pizca de pánico lo atravesaba. Lo reprimió y siguió empujando, agradeciendo no haber ido demasiado lejos. Un poco más podría haber llevado a una situación trágica. Arrastrando su cuerpo hasta la orilla, quedó jadeando. No había cómo negarlo. Su padre estaba muerto y nunca volvería a verlo. Nunca más tendría la oportunidad de hablar con él, disfrutar de su calmante presencia o escucharlo murmurar para sí mismo mientras leía 2 libros diferentes y tomaba notas sobre un tercero, continuando su investigación inquebrantable. Perdí mucho tiempo. La culpa atormentaba sus entrañas. Kai lo había mantenido a distancia cuando podrían haber pasado más tiempo juntos. Ryan nunca iba a pasar las tardes enseñándole ni hablando con él durante horas y horas sobre civilizaciones perdidas hace mucho tiempo. Habría seguido recordando si no fuera porque el frío se volvió demasiado notorio como para ignorarlo. ¿Qué carajo estoy haciendo? Ya había hecho varias cosas increíblemente estúpidas esta mañana. Era hora de arreglar las cosas, su familia lo necesitaba. Después del impacto de reencarnar, paso a paso se había acercado más a este mundo y a su nueva familia. Solo ahora comprendió cuánto. Ya no era un adolescente terrestre y ya no era un aventurero que exploraba otro mundo. Esta era su vida, la única que importaba. Era Kai Tailen del archipiélago de Bakuaide. Con una madre y 2 hermanas que ahora lo necesitaban. Los días siguientes pasaron borrosos. Llevaron el cuerpo de Ryan al cementerio para ser enterrado. Kai se preguntó si alguien estaría observando su lenta procesión como solía hacerlo él. Pero su padre no había muerto de hambre ni de enfermedad. Las voces del accidente, como lo llamaba la gente, incluso si hubiera sido un simple asesinato, se habían extendido por todas partes. Las cosas se habían puesto mal, pero no tanto como para que el asesinato de su padre no conmocionara a la comunidad. Sin embargo, las cosas estaban tan mal que no tenían esperanzas de justicia. En circunstancias más normales, era competencia del anciano juzgar todos los delitos. Para los raros delitos graves, se podría nombrar un consejo temporal formado por los miembros más respetados de la ciudad para investigar el asunto. No eran tiempos normales, no había ancianos ni justicia en Greenside.
La República lo había desmantelado todo para poner a su alcalde al mando, pero él se había escapado. Kai nunca pensó que querría recuperar al hombre. La ciudad estaba demasiado dividida y el único interés de la gente era sobrevivir al invierno. Algunos habitantes del pueblo les dijeron un par de palabras amables o lamentaron la situación, pero Kai no se hacía ilusiones de que se haría algo. Solo pudo maldecir una vez más su impotencia. Tampoco tenían idea de los culpables, estaba demasiado oscuro y se habían tapado la cara. De lo único que Alana estaba segura era de que no reconocía ninguna de las voces. Un par de días después todo sucedió según lo previsto. Algunos vinieron a darles el pésame, especialmente las familias de Vitesore. Algunos incluso ofrecieron un poco de comida para ayudarles a pasar el resto del invierno. Probablemente se sintieron culpables. Con la temporada de ciclones retrocediendo, el alivio y la euforia invadieron la ciudad, poniendo fin a la atmósfera sombría. Habían sobrevivido. De las casi 2.000 personas quedaron poco más de 1.700. Se habían perdido 300 personas, más del 90% de ellas pertenecientes a la nueva población migrante. Uno de ellos es su papá. El número sorprendió a Kai, sabía que sería mucho, pero no tanto. Le costaba imaginar que mucha gente fuera más que la población original de Vitesore. Las sorpresas aún no habían terminado, con los vientos de principios de primavera finalmente hicieron acto de presencia los barcos que ondeaban el halcón. Meses demasiado tarde. Todos sabían que era solo cuestión de tiempo antes de que sucediera, pero aún así era desconcertante verlos regresar como si nada hubiera pasado. Casi tan frustrante como el hecho de que no pudieran hacer nada al respecto. Los barcos llevaban un cargamento lleno de suministros que no eran una cuestión de vida o muerte, pero aún así eran necesarios. Las vidas de 300 personas olvidadas a cambio de un poco de comida y bienes baratos. Después de que la primera persona desesperada aceptó el soborno, todos los demás se apresuraron a hacer lo mismo. La única buena noticia era que el antiguo alcalde no volvería. No fue por vergüenza ni para complacer a la población. A la República de Merian no le había gustado que dejara su puesto sin permiso. Lo mismo ocurrió con el capitán de la guarnición, que había sido sustituido. Era un escaso consuelo, pero al menos no tendrían que tolerar que anduvieran por ahí como si nada. Antes de que se convocaran elecciones se puso a cargo a un funcionario temporal de la República. Para sorpresa de Kai, eso sucedió en menos de un mes. Después de un periodo de 2 semanas de feroz campaña, el Elder Soluli fue elegido de la parte antigua de Grenside. Incluso después de que terminó el invierno, la línea entre los dos lados de la ciudad no había desaparecido. Los inmigrantes eran más numerosos, pero también más divididos. Tenían demasiados desacuerdos para apoyar a un solo candidato. Una vez resuelto esto, Grenside comenzó una fase de actividad frenética. Había mucho que hacer. Nunca permitirían que volviera a ocurrir otra crisis como esa. Alana siempre estaba ocupada trabajando, tenía que mantener a flote a la familia ella sola, mientras Eleni la seguía para aprender nuevas habilidades y decidir qué trabajo futuro quería realizar. Todavía le faltaban un par de años para cumplir 14 años, pero era mejor empezar temprano para adquirir las habilidades adecuadas para la profesión que quería. Kai solo tenía una vaga idea de cómo funcionaban las profesiones todavía, pero no le importaba. Estaba feliz de que su familia estuviera bien, recibiría sus respuestas a tiempo. Estaba claro que las habilidades y la calificación racias eran importantes, confiaba en que conseguiría una profesión mejor que la media. Le daría la oportunidad de ayudar a su familia y llevar una vida cómoda. Sus sueños de convertirse en un aventurero de renombre mundial que explora ruinas antiguas o en un mago poderoso eran solo eso, un sueño. En el continente, algunas personas nacían en Orange una estrella y, por lo que sabía, la humanidad no era la única raza en el Aires, ni tampoco la más poderosa. Podía correr el riesgo y apostar su vida en el continente Talten, pero lo más probable era que muriera por alguna razón trivial que no podía predecir. Quizás pudiera hacerlo, pero ¿valía la pena apostar su vida en ello? Seguía planeando viajar por el mundo, pero no tenía prisa. Recopilaría información y planificaría su viaje. Lento y constante gana la carrera. Había pasado un tiempo desde la última vez que consultó su estado, así que lo mencionó para comprobarlo. Nombre, Kai Tailen. Raza, humana. Profesión, ninguna. Estadísticas corporales. Fuerza, 3 mayor que 4. Destreza, 4 mayor que 5. Constitución, 6 mayor que 8. Mente, 8 mayor que 9.
Espíritu, 9 mayor que 11. Percepción, 6 mayor que 8. Habilidades, 7/7. Meditación, LV38 mayor que 45. Actuando, LV18 mayor que 24. Natación, LV29 mayor que 34. Corriendo, LV11 mayor que 36. Enseñanza, LV6 mayor que 7. Conciencia, LV1, 9. Sentido de maná, LV10 mayor que 21. Raza, humana. Grado, rojo 3 estrellas. Próximo avance 13, 187/40,000 XP. Había adquirido algunos atributos en todos los ámbitos. Sus estadísticas físicas aumentaron principalmente al crecer, mientras que el espíritu y la percepción aumentaron con su mejora racias a rojo 3 estrellas. Con suerte, vería más beneficios a medida que creciera, el avance a Orange fue lejano. En cuanto a sus habilidades, las ganancias en el año que pasó en Greensiden no fueron tan buenas como le hubiera gustado. Al tener que permanecer fuera de la vista o cerca de su casa durante largos periodos de tiempo, perdía mucho tiempo compadeciéndose con pensamientos deprimentes. Kai suspiró, no había necesidad de tener estándares ridículos. Estoy seguro de que sigue siendo genial para mi edad. Puede que no sea el genio profetizado que salvará al mundo, pero está bien siempre y cuando progrese. Él no era el elegido, pero tal vez todavía podría estar muy por encima del promedio. El running había progresado discretamente ya que lo utilizaba a menudo en su vida diaria. Lo único bueno que hicieron las bandas de niños acosadores fue obligarlo a entrenar la habilidad. Las cosas se calmaron después de que terminó la hambruna y el futuro empezó a parecer más prometedor para la ciudad. Seguía corriendo con regularidad, utilizando conciencia para evitar correr riesgos. Un nivel de enseñanza era como una broma de mal gusto, se sentía peor que ninguno. La habilidad le recordó las largas tardes que pasaba enseñando a sus 4 patitos. Se había exasperado mucho cuando les enseñó a los gemelos, pero ahora daría cualquier cosa para recuperar eso. ¿Quién sabe qué están haciendo ahora mismo? Sabía que los extrañaría, pero no tenía idea de cuánto. Sin mí para guiar sus jóvenes mentes, deben estar completamente perdidos. Volviendo a su estado, miró la última habilidad de la lista, Mana Sans. Era de lo que debería estar más orgulloso, pero le provocaba sentimientos encontrados. Por un lado, fue un recordatorio constante del accidente, cuando subió 5 niveles en una noche. Por otro, había pasado muchas tardes entrenándolo con su padre. Ryan ya no estaba aquí para felicitar su progreso, pero se había esforzado aún más que antes. Podría haberlo hecho mejor, pero está bien. Había ganado una gran cantidad de XP, pero con un precio de 40.000, el avance en la carrera estaba muy lejos. No es de extrañar que se considerara a las personas trabajadoras si llegaban a Orange antes de los 14 años. Si el costo seguía aumentando tan abruptamente, se preguntaba cuánto más sería el siguiente. Después de todo, el rojo era solo el primer color. Reflexionando un poco más, Kai cerró su ventana de estado, tenía tareas que hacer. Con su madre y su hermana mayor ocupadas, él y Keandra hicieron todo lo posible para ayudar en la casa. El resto fueron problemas para otro momento. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.